y volviendo a entrar. Y aplica tanto a ustedes como a mí, ¿eh? Entonces, por si hay algún errorcito o complicaciones con escribir o participar o ver, pues habría que salir de la sesión y volver a entrar, ¿no? Entonces, si nos aparece se ha producido un error, salimos y entramos. Sí, es correcto. Y bueno, procuren no, mientras estoy escribiendo, no mover nada del mouse, porque a veces estoy escribiendo y ustedes sin querer mueven lo que estoy escribiendo o lo borran, tengo que volver a escribirlo, ¿no? Pero bueno. Ok, Inges, para iniciar, ¿se acuerdan ustedes cuáles son los objetivos principales del control? Mantener dentro de valores establecidos una variable. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Ya hace hambre, ¿no? Sí, ya empezaron a cocinar por acá los vecinos, ya huele rico. ¿Qué más, Inges? ¿Quién más puede comentar algo? Hacer que un sistema se comporte como yo quiero, cuando yo quiero. Hacer que un sistema... Ok. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Más bien ustedes me han dicho definiciones del control, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos? Es decir, ¿por qué controlamos? ¿Para cumplir con qué tipo de objetivos? Pero vean los objetivos, no me digan acerca de regulación, mantener una variable, etc, etc. Eso es propiamente de control, ¿no? ¿Sabes? Eso es definir qué es el control, qué es la regulación. Más bien, todo eso que me han dicho, con propósitos de qué tenemos que hacer, tienen que hacer ya en la industria, ¿no? Una planta. Para obtener algo en una línea de proceso, podría ser. ¿Para obtener qué? Algún material o algo así en una línea de proceso. Ok, sí, más, ahí va. Para obtener con ciertas especificaciones. Ok, especificaciones, ok, ¿como cuáles? Pueden ser las medidas de una pieza, su ángulo interno. Ok, entonces eso podríamos considerarlo como ¿de qué forma? Ya regresé. Ok, Inges. Entonces, ok, sí, características del producto.
Y cuando hablamos de características del producto, ¿de qué estamos hablando acerca del producto? ¿Cómo podemos englobar una sola palabra? Podríamos decir que estamos hablando de la calidad del producto, ¿no, Inges? Sí, profesor. El Ok, conjunto de entonces, sus propiedades específicas sería la calidad, ¿no? exacto. Entonces, bueno, ajá, es que la calidad tiene que ver con esas especificaciones con las que hay que cumplir, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ya bueno, ya dijeron medidas, ¿no? A lo mejor en un proceso de extrusión de plástico, ¿no? Es importante la cantidad de material usándose, o sea, es importante la presión con la que se está administrando, porque si no pueden generar rebabas y pues ahí hay una mala calidad, ¿no? Sí, profesor. Yo trabajo en una empresa de metales que fabrican piezas de metal y constantemente están los de control de calidad, checando la pieza cada media hora. Y igual checan qué tan abierta está la pieza, como son pequeñas roscas, están checando igual el ángulo en la medida del diámetro de la pieza y de acuerdo, por ejemplo, si la pieza sale muy abierta, o sea, ya se pasa, se le tiene que bajar presión al troquel y así estar checando constantemente. Ok, exacto, ahí estamos hablando a lo mejor de un control de presión en el troquel, ¿no? En el caso, por ejemplo, a lo mejor necesitamos mantener la variable en cierto rango de temperatura, porque de otra forma puede el componente, uno de los componentes puede perder sus propiedades, o a lo mejor mantener la variable en la concentración en un cierto rango, ¿no? Porque si no, pues ya no estaríamos hablando de un mismo sabor o un mismo compuesto activo. Esto hablando en términos, claro, de industria a lo mejor alimenticia o farmacéutica, ¿no? Entonces, la calidad es importante y es uno de nuestros objetivos de control. Ay, calidad, ¿no? Ok, ¿cuáles otros objetivos? Son 3, nos faltan 2. ¿Reducir tiempos? Reducir tiempos, ok. Tiene que ver con los objetivos. ¿Qué más? Hablando de en ese orden de ideas de reducir tiempos, ¿qué más me pueden decir? ¿Eficacia? Eficacia, ok, también. ¿Qué más? O a lo mejor más que eficacia. Hacer un uso eficiente de la materia prima y de la energía usada. Correcto, eficiencia, uso eficiente. Ok. Todo eso lo podemos englobar en la producción, ¿no? Es decir, el objetivo de producción, hacer más con menos, utilizar, evitar pérdidas energéticas, ¿no? Velocidad de fabricación. Entonces todo eso podemos manejarlo como simplemente producción, ¿ok? Ok, ya tenemos otro objetivo de control. Nos falta uno, que de hecho es el principal. ¿Cuál será? El número 1. Profesor, no sé si tendría que ver con la seguridad del operador al momento de realizar el control de un proceso. Correcto, hablamos de objetivos de seguridad. Seguridad. Y nos habla el ingeniero que es seguridad del personal u operador. Nada más del personal. También de las instalaciones. Del equipo, ¿no? Del equipo de proceso, claro. Y pues también medio ambiente, ¿no?
del medio ambiente, que bueno, muchas veces esto pasa por alto, e inclusive muchas veces se le da prioridad al equipo, lo cual no debería de ser. Pero esos son nuestros objetivos principales de control. Por este tipo de objetivos es que existe toda esta, bueno, de entrada existe su carrera, ¿no? Ustedes allá afuera, pues su objetivo va a ser, en cuanto al control, pues mantener estos objetivos, ¿no? Bueno, mantener estas condiciones de seguridad, calidad de producción, hablando en un proceso industrial. Ok, y decíamos que entonces todo esto de mantener la variable en un cierto rango, mantener una velocidad del control, la respuesta de la variable, todas estas situaciones pues tienen este propósito, y vamos a ver pues cómo aplicar, o vamos a decir, cómo llegar a esto a partir de ciertas consideraciones. Y para eso vamos a utilizar, o vamos a hacer un pequeño ejercicio de introducción. Para ello voy a compartir pantalla. A ver, ahí están viendo mi pantalla, están viendo el archivo PDF. Sí, profesor. Ok, bien. Con este ejercicio la intención es, pues primero que nada, desempolvarnos a lo mejor un poco, ir calentando motores, porque pues venimos de las vacaciones, venimos del descanso, tal vez. Entonces, hay que reactivarnos nada más un poco, ingenieros, ¿ok? Y también, pues, al terminar el ejercicio, pues, la intención es que ustedes, pues, visualicen a lo mejor un poco de en qué consiste la materia, ¿no? Y qué podemos encontrar, qué tipo de análisis vamos a estar haciendo, ¿no? Pero de una manera muy sencilla en este caso, con este ejercicio. Este ejercicio así, ¿no? La configuración mostrada en el siguiente diagrama presenta las siguientes características. La servoválvula entrega un flujo de 0.0165 metros cúbicos por segundo por cada volt que se le es suministrado con respecto al tanque, que tiene un área de 24 metros cuadrados y presenta una resistencia hidráulica de 0.75 segundos por metro cuadrado. El sensor utilizado en el arreglo es un potenciómetro lineal de traslación. Además, mediante un divisor de tensión, el nivel H se convierte en la tensión de salida Vout de 0.565 volts por metro. Estudia el comportamiento del sistema en lazo abierto y en lazo cerrado, analíticamente y en simultáneo. Okay. Y aquí nos ponen para lazo abierto y lazo cerrado. Entonces, acá está el diagrama. De una forma rápida, pues el objetivo es controlar el nivel dentro del tanque. Para esto pues tenemos una servoválvula que me está proporcionando un flujo de entrada. Se va llenando el tanque. A la salida del tanque yo tengo una válvula manual. Si se fijan, esta válvula manual es la que me proporciona ese valor de resistencia hidráulica y me genera un flujo de salida. Dentro de este tanque pues está variando la cantidad de materia, por lo tanto está variando el nivel, y el sensor utilizado es un flotador, ¿no? Un flotador que se desplaza linealmente dependiendo del nivel. Este flotador está conectado a un divisor de tensión cuya referencia es de 5 volts, es decir, su valor máximo, y dependiendo cómo esté variando este flotador, cómo esté cambiando este desplazamiento lineal, pues me va a estar dando una equivalencia en voltaje. Bueno, este es a grandes rasgos el proceso. Vamos a trabajar hoy con la parte del lazo abierto. ¿Okay? Para el lazo abierto, pues me dice aplique una entrada de 12 volts y luego me dice que determine el tiempo práctico de respuesta. Ok. Lo primero es armar el lazo abierto. ¿Okay? Y para armar el lazo abierto, pues voy a necesitar modelar el proceso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto al proceso, Inges? No, bro. No, profesor, adelante.
Voy a reducir un poco el tamaño de esto para que vean tanto el enunciado como el diagrama. Bueno, copio nada más los valores necesarios, un bosquejo rápido del diagrama. De todas formas, después les voy a proporcionar este documento en la plataforma, no hay ningún problema. Y ahorita nada más hagan anotaciones rápidas de los valores, elementos, sobre todo unidades, ¿no? Y el diagrama, ¿ok? Entonces lo copian y por favor, lo que requiero que empiecen a desarrollar es el modelado del tanque con propósitos de establecer el diagrama de bloques en lazo abierto. ¿Entendido? Sí, profesor. Ok, pues vamos a dar unos minutos. Siguen viendo el archivo en PDF, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Aquí. Déjame copiar. Sí. Inges, ya voy a dejar de compartir el documento.
amarillas. Hizo de rebaño afuera de la tinita y hizo chorro. ¿Sería la gatilla? Puede ser que haya sido ella, porque ese rato no estaba mal. A menos de que alguno de estos me haya dado chorro por el té. Pero no visto, ¿no sé? ¿Ah, no? No, no sé ya. Le dio con una jeringa mucha. Pues yo creo que sí, ella. A ver. Chupita, ¿estás lavando? Sí. Siempre que combina con así te ves bonita. Siempre que ¿van a querer limón? Sí. Se me hizo muy raro. Nosotros somos así como que nuestro cuerpo está... Bueno, es que es lo de los cuerpos de los cuerpos. La gente muy blanca, que engorda muy rápido, la gente gorda que engorda muy rápido y la gente que está así como que en el centro. Yo siempre me había considerado que era de los gordos, pero no me di cuenta de que es de los de medio, de los que genera muy rápido los gordos, muy rápido el centro. Más te gordas que me entiendes. No, pues te estoy diciendo la verdad, pero es que tú siempre haces cosas que... Es que le digo a mamá que desde que me dicen que Pues sí. bueno, de mi pancita. Ajá. Es lo mismo que me pasa a mí con una semana que yo haga ejercicio. Ya, para mí. Ya me sorprendió ayer que otra vez estuve corriendo. No, la primera vez daba 2 vueltas y eso. Y ayer ya daba 6 seguidas y así. Pero, o sea, sin problema ya me quedo una caminada y no. Es que sí tienes que empezar, pero no puedes llegar y salir tan mal. No, pues sí lo veo. Pues te digo, el primer día, bueno, el mismo número de veces, pero hice primero así como que 2 y yo todo. Lo único que tienes que cuidar tú es tu postura. No andar así. Me da en términos de... No, te estoy escuchando, vengo por la bolsita.
Es que se supone que estamos resolviendo un trabajo. Por eso está en silencio, dejándonos concentrados. ¿Qué concentración? Yo también. Muy bien, ingenieros. ¿Cómo vamos? ¿Quién quisiera pasar al pizarrón? Bueno, participar en el pizarrón y establecer el balance de materia o ya el modelado de la planta, del tanque. No se amontonen. Nadie se avienta al ruedo, entonces aventamos a alguien. Bueno. Pues siguiendo con la buena vibra, ingeniera Jessica. Sí, profe. Adelante, ingeniera. Aviéntese el modelado. Ay, pues a ver si me sale. Pues, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? A ver. Para el tanque. Ajá. Perdonarán la letra. Sería la entrada. Ay, que no me olvido. Ok, esto es nuevo. Bueno, sería la entrada menos la salida. Y luego sería. Ay, ¿qué hice? Ok, ya se trabó. A ver. Ok. Nueva salida. Igual. ¿Y por qué se mueve? Potencial en el tiempo de B. Sí. Del voltaje de entrada. Pero entonces sería la entrada menos el nivel, me parece. Sí, el nivel, que sería la parte de la salida. Entre ¿cuánto era? La resistencia. Esto sería igual al área del tanque. Ay, sí, el área. Por bueno, creo que se entiende. A ver, ahí explíqueme algo. ¿Cómo relacionó el voltaje de entrada con esta parte del... acá esta parte del modelado, que me dijo que era
diferencial con respecto al tiempo del voltaje de entrada, ¿cómo fue que lo pasó en términos del área por la diferencial del nivel? Bueno, es que el ejercicio dice que, a ver si te decía. Bueno, la servoválvula entrega el flujo. Entonces, podríamos, ahora sí que el flujo que está en el nivel va a depender de, ahora sí que el área de todo lo que está en el tanque. Entonces, pues sí, conforme se vaya vaciando, entonces la servoválvula va a empezar a entregar el flujo por cada vol que le he suministrado, pero ¿cómo le explico? No sé, porque solo estamos modelando el tanque, la servoválvula, ¿no? Es que ya metí todo. Ajá, metió todo. Ok. Algo así, ¿vale? ¿No será que leyó mal y realmente esta V de aquí no es voltaje sino volumen? Ay, es que hice muchos garabatos en mi libreta. Ok. Pero sí, más bien es el volumen. Me suena como que no lo hizo usted, ¿eh? Claro que sí, profe. Si lo hubiera hecho usted, sabría sus literales, que no es voltaje, es volumen. Es que me dijo, explíqueme, y ya ahí me perdí. Ah, sí. Ok, ingeniera, se la voy a comprar. Pero... Bueno, como usted guste. Ah, bueno, ok. No sé. De hecho, este ejercicio ya lo habíamos hecho, sí, en modelado, me parece. Pero no sé. ¿A poco todavía tiene sus apuntes de modelado? Uy, quién sabe. Ok, entonces no los tiene. Pero ahorita me he hecho un clavado en todos mis papeles, a ver si lo encuentro. ¿Tiene amigos en los otros grupos de octavo? Del 8M1 y 2 y 3. No, profe. Yo soy la única. No le digo que nada más el ingeniero Daniel se dejó alcanzar. Híjole. Es ingeniero Daniel. ¿Qué he dejado? Muy bien. Ok. Exceptando esto de que el voltaje. Es correcto el balance, ¿no? Estamos haciendo un balance de materia, ¿no? Y lo podemos estar observando. Vamos a ponerlo acá abajo el tanque, sin los elementos propiamente de finales de control y primarios, ¿no? Simplemente está aquí la válvula, la manual, y me proporciona un flujo, ¿no? Que es de salida, correcto. Acá yo tengo un flujo de entrada. ¿Quién me lo proporciona? Ahorita no me interesa. Y tengo un nivel, bueno, una cantidad de materia dentro del volumen, dentro del tanque. Y esto pues es el nivel. Okay. Perfecto. Esta válvula manual es la que me proporciona la resistencia. Ok, entonces estamos haciendo el balance o el modelado del tanque. Para hacer eso, pues me dice el balance de entrada menos salida es igual a la variación dentro del volumen de control o el contenedor, ¿no? En términos coloquiales. Entonces es cantidad de materia que entra menos la que sale, volumen de entrada, flujo de entrada menos flujo de salida, y debe de ser igual a la variación de materia dentro del tanque o volumen de control. La variación de materia dentro del tanque, pues es el volumen del líquido, ¿no? ¿Por qué volumen de líquido? Porque estamos hablando que nos dan flujos volumétricos, ¿no? Entonces, por eso es la variación con respecto al tiempo del volumen. Este volumen es volumen del líquido. Y esta es la parte transitoria de mi modelado. Lo que hace aquí la ingeniera, lo que hizo fue, ok, ya tengo mi modelo o mi ecuación diferencial que me representa mi proceso.
Pero algo muy importante es, como lo voy a utilizar para el control, necesito establecer mi modelado en términos de las variables que requiero para el control. ¿Cuáles son las variables que me interesan para el control, ingeniero? ¿Se acuerdan? En este caso sería nivel y flujo, ¿no? Exacto. El nivel, ¿cuál variable es? ¿Cómo se le dice esa variable? ¿Qué es el propósito del control? La controlable. Exacto, variable controlable, ¿no? Mientras que la otra variable que necesito es la variable manipulada, ¿no? Y ya lo dijeron hace rato, ¿cuál es la variable manipulada? ¿El flujo? ¿El flujo? ¿Cuál flujo? ¿De entrada o de salida? En este caso el de salida, ¿no? ¿Por qué el de salida? Porque pues, es la válvula que estamos controlando, ¿no? La de aquí abajito. Que es la de salida, ¿no? No, Inge, esa es una válvula manual. Su posición es fija. Ah, bueno, pero es la que hace que disminuya el nivel, a eso me refiero. Sí afecta el nivel, claro, pero no es mi elemento final de control. Repito, es una válvula normal. Entonces el flujo de salida es constante. O más bien no es constante, está fijo, ¿no? En un momento dado. No va a cambiar la resistencia hidráulica porque la válvula está fija. Más bien, el elemento final de control es la servoválvula, es así. Tan es así que depende de un voltaje de entrada que yo especifique, ¿no? Y ese flujo de entrada va a depender de ese voltaje de entrada que especifique. Entonces, la variable manipulada es el flujo de entrada. ¿Sí, ingeniero? Sí, ya entendí. Ok. Aquí me andan moviendo mis garabatos. Los garabatos, ok. Muy bien, entonces lo único que hace la ingeniera Jessica es establecer mi balance general, pero en términos de las variables del control, que son la variable controlada y manipulada. Por eso, el flujo de entrada lo deja como es tal cual, flujo de entrada. Aquí nada más lo voy a... Voy a silenciar, ¿ok? Ahí está. Estamos escuchando ahí la música. La fiesta que traen. Ok, este es el voltaje, flujo de entrada. Lo dejo ahí porque es mi variable manipulada, debe de estar. Menos el flujo de salida, Q-out. No me interesa el flujo de salida como tal, pero sí me interesa especificarlo en términos de las variables que me interesan y los datos que conozco. En este caso, en términos, es verificar si se puede establecer en términos de la variable manipulada. Y sí se puede, recordando que el flujo que pasa a través de un elemento restrictivo como la válvula, pues se puede establecer en términos del nivel del cual proviene entre la resistencia. Y es lo que está haciendo la ingeniera Jessica, nada más. Y esto se iguala a la parte transitoria o a la parte de variación respecto al tiempo. Dijimos que era la variación del volumen del líquido. Ok, yo sé que el volumen del líquido puede establecer como el área por el nivel, ¿no? Simplemente el área sale de la diferencial y me queda la derivada del nivel. Y este ya es nuestro balance, nuestro modelado, más bien, para el control. ¿Dudas hasta aquí, Inges? ¿Todo bien? ¿Ya se van acordando? Pues hay 2, 3. ¿Hay 2, 3?
Ok, esto es para reactivarnos, ¿no? Acuérdense. Ok, ¿qué sigue ahora después de establecer esta ecuación diferencial? ¿Se acuerdan? Establecer las condiciones iniciales iguales a 0. Correcto, vamos a analizar el sistema desde el inicio, ¿no? Desde el arranque del proceso. Entonces sí, condiciones iniciales igual a 0. ¿Y con qué propósito hacemos eso, ingeniera? Aprovechando. Pues para determinar el ay, ¿cómo se llama? Bueno, es que me acuerdo que decíamos eso y luego creo que sacábamos su función de transferencia. Ok, le va a ayudar la ingeniera Nidia. Se ponen las condiciones iniciales a 0 para ver la respuesta natural del sistema, ¿no? Sí, pero para ver la respuesta natural del sistema, lo que queremos hacer es, pues sí, aplicar la suma de Laplace, ¿no? Considerando que para aplicar la suma de Laplace, pues necesitamos que sea lineal la ecuación, y no es lineal de hecho, y que las condiciones iniciales sean 0, ¿no? Para no depender de las derivadas. ¿Ya se van acordando? Y de esta forma, después de establecer condiciones iniciales igual a 0, y por lo tanto aplicar la suma de Laplace, pues yo ya puedo pasar mi ecuación diferencial a una ecuación algebraica, ¿no? Y esa ecuación algebraica, ¿cómo queda? O bueno, ¿cómo queda la ecuación después de aplicar Laplace? ¿No se acuerdan todavía? No, por favor, la verdad no. Que quedaría aplicando Laplace. Simplemente, pues, prácticamente es el cambio de... Aquí está. ¿No podría ser por la ecuación mecánica de Lagrange? ¿Cómo sería eso? Yo creo que el ya le aconsejó porque anda igual de sonada que él. Hay mucho bueno para la matamoscas, cualquier cosa de eso. ¿Se acuerdan de transformar de Laplace una derivada? Bueno, es decir, nada más es aplicar aquí transformada de Laplace, ¿no? Y como tenemos una derivada, recordando que pues simplemente es A por S por H de S, ¿no? Y esto ya es mi ecuación algebraica. Y entonces ya puedo definir mi función de transferencia, y de una vez lo voy a definir en el diagrama a bloques. Este es mi tanque. ¿Okay? Entonces quedamos que la entrada al tanque, ¿cuál es la variable de entrada para el tanque, Inges? ¿Un flujo? El flujo de entrada. ¿Okay? ¿Y cuál es la variable de salida?
El nivel. El nivel. Recordando la definición de distribución de transferencia, ¿qué me dice esa definición? ¿Se acuerdan? La relación Es la de entrada sobre la salida. ¿Seguro entrada sobre salida? Al revés, salida sobre entrada. Exacto, es la relación de la salida con respecto de entrada en el dominio de la frecuencia, ¿no? Es decir, H sobre Qin, ¿no? Entonces obtengan esta relación. H sobre flujo, HDS sobre flujo de entrada de S, ¿no? A partir de mi ecuación algebraica que ya establecí a un lado. ¿Cómo quedaría este reacomodo? ¿Alguien? ¿No? Quedaría R sobre ASR más 1. R sobre ASR más 1. Ok, ARS más 1. ¿Así? Sí. Ok. ¿A los demás les dio lo mismo? De hecho, acá el ingeniero ya lo está poniendo en la forma canónica, ¿no? Y es correcto. Sería R sobre ARS más 1, ¿no? Y ese sería ya mi diagrama de bloques del tanque. Ahora sí, con este bloque, ¿qué le falta para establecer el lazo abierto? Pero también aquí dice, o sea, es algo sublime, ya no hay así, algo sublime, bonito. ¿Por qué nos pide de lazo abierto? Nos pide que introduzcamos un voltaje de entrada de 12 volts, ¿no? Pero aquí la entrada es de flujo, no es de volts, entonces ¿qué hago? Bueno, sí me gusta también porque hasta panel tiene. Lo pueden ver. Bueno, se puede ver en el diagrama, ¿no? Vamos a poner el diagrama. Yo también cuando era más formal, nada más porque ahorita no hay Ahí ya ven el diagrama. granola. Sí, bueno. Muy bien. ¿Qué le falta a mi diagrama, mi lazo abierto, perdón, para poder establecer desde un inicio un voltaje de entrada? Sí, una de ya te la casa, como a los hombres se acabó. Pues ni me acuerdo de ella. ¿El sensor? Sí, me acuerdo de la vela.
Sensor. Bueno, el sensor es para visualizar la señal de salida, no el nivel, en términos de un voltaje, pero eso sería voltaje de salida, ¿no? Aquí está, voltaje de salida, que proviene del sensor, o se relaciona con el sensor. Pero más bien el voltaje de entrada, ¿dónde está? En la válvula. Correcto, en la servoválvula, ¿no? La servoválvula es la que me va a hacer la transducción de voltaje a flujo de entrada para mi tanque. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Sí, bro. Ok, entonces dejo de compartir y regresamos rápidamente aquí a la pizarra. A la pizarra. Ah, aquí está. Y bueno, entonces acá voy a utilizar el bloque que tengo abajo. Y entonces, pues simplemente concateno, ¿no? En este caso, el bloque de mi servoválvula. Y establezco igual su entrada y salida. Aquí ya tengo mi voltaje de entrada. Y claro, pues la salida de la servoválvula es la entrada al tanque, ¿no? Que es flujo de entrada. Ok. Y en el bloque de la servoválvula, ¿qué voy a establecer como su función de transferencia? ¿Qué voy a poner dentro de este bloque de la servoválvula, no? ¿Qué voy a poner, Inges? ¿Alguna idea? Sí. Inge José Carlos de Sales. Sí, estaba pensando en que podría ser la función de transferencia de la servoválvula o del servomotor. Sí, propiamente se puede hacer el modelado, ¿no? De la servoválvula, pero aquí pues ya el problema nos da directamente un valor de transducción, y este valor de transducción es como la ganancia. De hecho es la ganancia de la servoválvula, que ya nada más me especifica cuánto flujo ingresa por cada volt suministrado. ¿Y el valor de transducción cuál es? 0.0165. Correcto, con este valor ya me va a especificar la cantidad de flujo dependiendo del voltaje de entrada, ¿no? Ok. Y bueno, les decía que si queremos visualizar el nivel en términos de voltaje, pues habría que ponerle el sensor. Si no, lo podemos dejar en el nivel. A fin de cuentas, simplemente será otra transducción, ¿no? Multiplicamos por el valor de transducción de cambio del sensor, que me dice que son ¿cuánto? 0.565 volts por metro. A fin de cuentas, solamente va a cambiar el valor final de lectura. En lugar de ser metros, van a ser volts. Pero lo que me va a interesar a mí después, o ahora que ya con esto armamos el lazo abierto, pues lo que me pide es determinar su tiempo de respuesta, ¿no? Y eso lo observo en el polinomio característico, en el denominador del modelado del tanque, de los centros de del tanque, ¿no? Porque ahí está, sabemos que ahí está la dinámica del sistema, y por lo tanto podemos conocer su tiempo de respuesta. Pero eso ya lo continuaremos en la próxima sesión, que es mañana, porque a partir de eso, de resolver el lazo abierto, con eso nos vamos a orientar para resolver lo que nos piden del lazo cerrado. ¿Dudas, Inges? ¿Vamos bien?
Disculpe, profe, yo en modelado ni en control había hecho modelado de tanques. ¿Nos podría recomendar alguna bibliografía para checar más o menos? Pues para modelado de tanques, realmente cualquier libro de control al principio tiene apartados de modelado. Entonces, el OGATA o el de... ¿cómo se llama este? Permítame tantito. Introducción a los sistemas de control también. Introducción a los sistemas de control de la editorial Pearson también es bueno. Y bueno, con eso pueden hacer un repaso. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Algo más, Iges? Sí, profe. A ver, vamos por partes. Primero, Inge Edgar Ulises. Sí, tenía una duda al principio cuando Q-out pasa a ser HT sobre R. Ajá. Ahí no sé por qué pasó a hacer eso. Porque eso es a partir de una... lo que pasa es que los circuitos hidráulicos su comportamiento se puede estudiar con una homologación a los circuitos eléctricos. ¿A qué me refiero? Lo voy a poner acá abajo del diagrama bloques, ¿ok? Considere usted dos tanques en serie. ¿Y ahora aquí anda viendo la tele o qué? No, es mi sobrino. Ah. Sí, oiga, profe, le quería preguntar. Es que bueno, no, durante toda la clase realmente no se me mostraba en la pantalla la pizarra ni nada de eso. Entonces quería ver si no sabe si es mejor en la aplicación o en web. A ver, intenta hacer zoom out con la ruedita de tu mouse, bro. No, o sea, es que me sale, por ejemplo, uso de compartido de pizarra en curso. Por ahora solo los miembros de esta organización pueden participar. Y trato de conectarme en la aplicación y ni siquiera me da acceso. Es que ha de ser por su cuenta de correo, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? Nosotros, bueno, a un compañero le pasó el mismo problema y yo le estoy compartiendo mi pantalla, de hecho, para que él pudiera ver el ejercicio porque tampoco le mostraba la pizarra. ¿Qué compañero es? Rosas Huesca. Rosas Huesca. Sí, sí. Hola. Pero a mí me aparece la parte de que se produce un error al procesar la solicitud de la pizarra y me manda que instale algo de la whiteboard de mismo Microsoft. Ya la instalé, ya inicié sesión con la cuenta del IPN. Pero todavía no. Supongo yo que tengo que reiniciar, bueno, más que nada cerrar todo nuevo y abrirlo. Sí, es necesario reiniciar. Es parecido a como cuando tenemos un error, los que sí podamos ver la pizarra. Luego tenemos error y hay que salir y volver a entrar. A lo mejor en ese caso, que apenas lo descargó la aplicación del whiteboard, a lo mejor hay que reiniciar, ¿no? El equipo. Sí, y también la sesión, supongo yo. Sí, claro, o sea, apaga todo y ya reinicia todo. Esperemos que para las próximas sesiones ya no haya este tipo de problemas. Pues en el caso de acá el ingeniero Aguilar, no sé si sea no, porque aquí está Inge Mejía Ordaz, que también está como invitado. Hernández Arreola también está como invitado y no han tenido esos problemas, ¿o sí? No.
Ahí sí, debe de ser algo ahí con su ordenador, Inge. Ok, profe, pues voy a ver si puedo reiniciar, a ver si la próxima clase ya me da chance. Sí, por favor, ¿no? Pero lo seguimos checando. Sí, profe, muchas gracias. Ok, si no, pues ya ahí la ingeniera Elizabeth dio ¿no? de poder compartir. Sí. Una lana ahí para el restaurante y ya. Sí, ¿no? Vale, muchas gracias, profesor. Ok. Perdón, estábamos con lo del cómo cambiar de lo de flujo a nivel sobre resistencia. Les decía, consideren dos tanques contados en serie, entre ellos existe una válvula restrictiva, y esta válvula es la que me proporciona realmente este valor de resistencia hidráulica, ¿no? R. Okay. Yo tengo en el tanque 1, tengo un cierto nivel 1, que es mayor al nivel 2 en el tanque 2. Por lo tanto, esto me va a generar que el flujo, este es 1, ok, la canción. Esta cosa también cambió para mí, ok, 1. Entonces, esta diferencia de niveles va a generar que el flujo, existe un flujo del tanque 1 al tanque 2, ¿no? Es decir, de mayor a menor. Lo mismo pasa, o esto es una analogía a un circuito eléctrico, ¿no? Donde una resistencia eléctrica es el equivalente a una resistencia hidráulica, la corriente eléctrica es equivalente al flujo, y bueno, la tensión o diferencial de voltaje, de potencia, es equivalente a la diferencia de niveles, ¿no? Entonces, en este caso, aplicando precisamente la ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm, ingeniero? Que la corriente es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Exacto, voltaje sobre resistencia, ¿no? Aquí es lo mismo, nada más que con las analogías que les dije. En lugar de la corriente sería el flujo que pasa a través de esa válvula. Y esto va a ser igual a el voltaje, que sería la diferencia de potencial, que en este caso es una diferencia de alturas, es decir, H1 menos H2, sobre la resistencia, pero en este caso hidráulica, ¿no? La diferencia está que en el ejercicio que estábamos viendo no existe un tanque 2, pero sabemos que el flujo va en dirección hacia la salida del tanque, ¿no? Entonces, por eso aquí, en el caso específico del problema, pues no hay tanque 2, entonces simplemente el flujo queda en términos del nivel 1 sobre la resistencia. ¿Sí, Inge? Oh, ya, sí, profe, ya entendí. Ya, ok. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, Inges, pues hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por conectarse y pues continuamos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Nuevamente, profe, nos vemos. Gracias, profe.